Señor presidente de la Xunta, autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer una vez más su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Galicia, que como siempre organizamos con la colaboración y el patrocinio de Itinere y Audasa. Esta tribuna, que pretende ser abierta y plural, está dando acogida, está invitando y dando oportunidad de expresarse estos días a los distintos candidatos a las próximas elecciones del 22 de mayo. Y en esa condición tenemos el placer y el honor de recibir hoy a Gerardo Conde, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y candidato a la alcaldía de esta ciudad en esas próximas elecciones del 22 de mayo. Y tenemos también el placer y el honor de contar con Alfonso Rueda, consejero de Presidencia, para que haga la presentación del acto y del ponente y que tiene la palabra. Señor presidente de la Xunta, señoras y señores, muy buenos días. Hace ya más de 5 años, tras el congreso que el Partido Popular de Galicia celebró después de la marcha de Manuel Fraga, yo recibí la llamada de Alberto Núñez Feijóo. Y hubo dos cosas que en aquel momento me llamaron especialmente la atención del presidente de la Xunta. La primera, que entre todas las posibilidades, entre todas las magníficas opciones que tenía para escoger a quien podía ser el secretario general del partido, decidiera llamarme a mí, que yo interpreté en aquel momento como una decisión por buscar las condiciones antes que las personas, poner primero lo objetivo antes que lo subjetivo. Y la segunda cosa que me llamó mucho la atención fue la intensidad con la que Alberto hablaba, o me hablaba a mí en aquel momento, de política, la claridad con la que exponía sus ideas, la certeza, la fe, la convicción que mostraba al decir, con toda la convicción, como digo, que el Partido Popular iba a ganar las siguientes elecciones autonómicas, y lo decía casi 4 años antes. Pues bien, esa misma intensidad y esa misma claridad y esa misma certeza y esa misma fe y esa misma convicción en una victoria próxima es la que yo percibo ahora mismo en Gerardo Conde Roa. Y, por supuesto, también ese empeño en pensar que lo primero que hay que hacer es buscar lo que se necesita para después intentar dar con las personas que pueden cumplir esas necesidades, es lo que creo que ha hecho Gerardo también a la hora de conformar su equipo. Hay, por supuesto, muchas más similitudes entre Alberto y Gerardo. La primera y fundamental, y yo creo que muy importante, pensando en la campaña que tenemos por delante, es que ninguno de los dos hace carrera del insulto, ninguno de los dos grita para hacerse escuchar. Prefieren, y yo creo que es lo acertado, explicar lo que quieren hacer. Ambos pertenecen también a una generación de políticos que alcanzó su mayoría de edad prácticamente coincidiendo con la llegada de la democracia en nuestro país, y eso, desde luego, determina muchas cosas. Pero, ya digo, hay muchas similitudes, pero creo que no debo utilizar esta atril para seguir incidiendo en ellas, sino más bien incidir en las semejanzas, que creo que las hay también y muy importantes, entre Gerardo Conde Roa y la ciudad que aspira a gobernar. Yo creo que lo más importante, lo más gráfico que se puede decir es que Gerardo se parece a ese común de los santiagueses que construyen día a día esta ciudad y que día a día la hacen progresar. Nació hace 51 años en Padrón, pero desde luego yo creo que todos estamos de acuerdo en que es un santiagués acérrimo, de esos que, como diría Sabina, no cambia París por su aldea, y tiene experiencia como gestor en el sector privado, pero también en la administración pública. Fue diputado en el Parlamento Autonómico durante 3 legislaturas, fue diputado nacional durante 3 años y es concejal en Santiago de Compostela después de ganar las elecciones encabezando la candidatura del Partido Popular en el año 2007. Ha defendido, por tanto, los intereses de esta ciudad desde los 3 ámbitos más representativos de la política nacional, la política autonómica y la política municipal. Gerardo, por tanto, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que sabe de política. Pero, sin embargo, yo creo que lo que más le puede marcar y lo que más le puede enorgullecer es ser un político de proximidad, apostar decididamente por la política local, decir que donde quiere entregarse de verdad es en Compostela, ciudad a la que quiere como es
pero desde luego aspira a no dejar como está en estos momentos. Su gran anhelo, su gran aspiración, lo que yo siempre he percibido cuando estoy con Gerardo, es que lo que quiere es ser alcalde de Santiago. Esa vida municipal le llevó a renunciar el año pasado a su acta en el Congreso para dedicarse en cuerpo y alma a preparar la carrera para la que le quedan 3 semanas. Hoy, a 30 metros de este Pazo de Rasoy, yo creo que adquieren todavía más protagonismo esas palabras que dijo en su momento Alberto Ruiz Gallardón, que decía que cuando se asomara a una ventana y viese que a su ciudad no le quedaba margen de mejora, sabría que habría llegado el momento de dejar la política y de dejar la alcaldía. Pues bien, yo creo que ese inconformismo de quien, como en este caso, va a empezar a hacer las cosas dentro de 3 semanas es el don más preciado que puede tener un político. Ese inconformismo, que es igual a una notable voluntad de servicio público, son elementos profundamente instalados en el ADN de Gerardo Conde Roa. Por eso hoy, a 7 días de empezar la campaña electoral, creo que no es momento de que yo les hable más de la persona que seguro va a gobernar esta ciudad desde el 22 de mayo, sino que esa persona, Gerardo Conde Roa, nos diga cómo lo quiere hacer. Por lo tanto, Gerardo, tuya es la palabra. Querido presidente de la Xunta de Galicia, conselleiros, concejales, autoridades, amigos, amigas. Iniciar esta intervención después de esta cálida y yo diría que hasta abrumadora presentación por parte del secretario general de mi partido, Alfonso Rueda, pues no es fácil, ¿no? En todo caso, la inicio dándole las gracias a Alfonso por sus palabras, porque la verdad es que sé que salen del afecto que es absolutamente recíproco. Gracias, presidente, también por tu presencia y por el apoyo que nunca nos has escatimado al Partido Popular de Santiago. Enhorabuena también al equipo que conforma Nueva Economía, en especial a Enrique Badía, hoy presente aquí, y también a mi buen amigo José Luis Rodríguez, que lamentablemente no ha podido acompañarnos como era su deseo en la mañana de hoy. Habéis conseguido, no sin esfuerzo, que este foro se constituya en todo un referente en el debate de ideas y temas de interés ciudadano. Intentaré no aburrirles demasiado, lo que puede resultar, francamente, un poco dificultoso, pero con cuestiones que se refieren a aspectos de la vida municipal de Santiago. Es evidente que mi presencia en este acto se debe a mi condición de candidato a la alcaldía de esta ciudad, por lo que, evidentemente, aprovecharé la intervención para plantear algunas de las cuestiones que, a mi juicio, pueden resultar claves a la hora de decidir el voto en las próximas elecciones, sin perjuicio de haberme referido a algunas de ellas ya en otras ocasiones o que algunas de ellas también, insisto, a estas alturas resulten evidentes. Santiago de Compostela viene siendo gobernada ininterrumpidamente, prácticamente de forma ininterrumpida, por el Partido Socialista, bien en solitario o bien en coalición con el Bloque Nacionalista Galego desde el año 1983. Lejano, diría yo, año 1983. Son, pues, 28 largos años de gobierno con una misma orientación política, a pesar, como no es ajeno a nadie, que haya sido el Partido Popular quien ha ganado las elecciones en varias ocasiones, siendo la formación política más votada la última vez en el año 2007. Por lo tanto, esta ciudad es actualmente lo que el Partido Socialista, solo o en coalición, ha querido que fuese, y de su antojo es el resultado de la política social, de la política de promoción económica y turística, de cultura y, por supuesto, urbanística que todos padecemos. Ante esto, la cuestión está en saber si otro modelo de ciudad es posible, si otra forma de hacer política y de gobernar es posible, y nosotros entendemos que evidentemente sí y que además resulta imprescindible. Para dar respuesta a estos interrogantes debemos partir de la situación en la que nos encontramos, la situación en la que Santiago de Compostela se encuentra, un análisis que puede estar enfocado desde muchos
y múltiples ángulos, pero dado el tiempo de que dispongo, he escogido 4 de ellos por su incidencia en la vida ciudadana. Cualesquiera otros podían ser igualmente importantes, pero me referiré en primer lugar a la política urbanística. En los años 80 y 90 del pasado siglo, el Partido Socialista comenzó a desarrollar una política urbanística profundamente errática, cuando no claramente equivocada, lo que impidió el desarrollo de la ciudad, dando lugar al crecimiento urbanístico forzado en municipios limítrofes que se vieron desbordados por el torrente de compostelanos que eran literalmente expulsados de su ciudad, en la que adquirir una vivienda era una meta prácticamente inalcanzable. Ambos efectos negativos, el encarecimiento exagerado de la vivienda y ese éxodo de compostelanos, fue consecuencia de la escasez de oferta de suelo. Ciudades como Ames o Teo crecieron a ritmo acelerado, obligadas por la enorme presión que ejercían esos demandantes de vivienda compostelanos que pretendían adquirir una a precio razonable. Fue una política absurda, que no está ni de cerca amortizada y que seguimos pagando todos los días, ya sea por la pérdida de población o por los cada vez más graves problemas de tránsito y circulación que nos afectan. A partir de la entrada en vigor del anterior Plan General, a comienzos de los años 90, se apuesta por un modelo de ciudad cuyo crecimiento e ingresos se relacionan directamente con la construcción y las actividades derivadas de la misma. A mediados de esta década, aprovechando la que después se denominó burbuja inmobiliaria, se construyen miles de viviendas destinadas a un mercado que parecía no tener fin. Una vez producido el pinchazo inmobiliario, todo el sistema de crecimiento de la ciudad se vino abajo, demostrando que detrás del monocultivo de la promoción inmobiliaria, por el que se había expresamente optado, no había modelo de ciudad. El modelo de desarrollo urbano, diseñado por el Plan del 89 y su posterior adaptación, ha fracasado. Ha fracasado tan estrepitosamente que, desaparecida su principal industria impulsora, la ciudad se ha quedado sin un modelo sólido de crecimiento y, lo que es peor, sin alternativa y con un futuro incierto. En definitiva, la política urbanística de bandazos solo ha producido un abandono en la gestión de una alternativa viable para la ciudad. Alternativa que pudiera ir sustituyendo progresivamente la situación derivada de la presente crisis inmobiliaria. En segundo lugar, la política económica. Desde finales de los años 90 hasta el 2006, España vivió una situación de bonanza económica como no se conoció probablemente antes. Las arcas de las administraciones públicas se llenaron, en lo que parecía una riada de dinero inagotable que los ayuntamientos, en particular, se encargaban de administrar a su gusto. Como era de esperar, el Gobierno de Santiago no fue una excepción, aprobando presupuestos expansivos, aplicando un modelo de gasto público que desde el momento mismo de su elaboración no hemos dejado de observar con preocupación y, por supuesto, de criticar. Y vistas hoy sus nefastas consecuencias, no podemos dejar de calificar como mínimo de irresponsable. El Concello tiene unos ingresos aproximados para este año de 95 millones de euros, de los cuales más de 63 millones se destinan al pago de personal y a gasto corriente, porque, por lo tanto, lo que queda para otras cuestiones es muy limitado. Lo que está presupuestado para inversiones apenas llega al 8% del presupuesto. Pero es que, además, el Gobierno municipal tiene una deuda con bancos de más de 65 millones de euros. Tendrá que pagar en este año de 2011, solo en intereses y amortizaciones de deuda, más de 10 millones de euros. Con lo cual, haciendo un cálculo rápido y para no cansarles, cada día de los 365 días del año tendremos que pagar 28.000 euros entre amortización de capital e intereses de los préstamos que están en vigor. Es que, si se dice rápido, esta ciudad tiene, junto a otros 5 municipios gallegos, el triste récord de no poder endeudarse bajo ningún concepto, a pesar de las múltiples correcciones de las órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda, que finalmente permitieron endeudarse a muchos ayuntamientos, pero que Santiago no consiguió aprobar ni en tercera convocatoria. ¿Cómo se llega a una situación de estas características? ¿Cómo es que pueden gastarse los recursos ordinarios del ayuntamiento y hasta agotar su capacidad de endeudamiento para que al final las calles del centro de la ciudad
tengan que ser arregladas por el Fondo de Inversión Local o el Fondo de Economía Sostenible o con cargo a los convenios firmados con la Consellería de Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia. ¿Cómo es posible? La respuesta no es otra que en Santiago no hemos tenido un gobierno, sino dos, que gastando ambos a manos llenas en proyectos que no han generado, en su inmensa mayoría, valor añadido en la ciudad, han servido, sin embargo, para agotar las arcas municipales hasta límites insospechados. La respuesta está también en la proliferación de las llamadas, entre comillas, empresas municipales, popularmente conocidas como chiringuitos. La respuesta está en la inagotable nómina de asalariados políticos. Una ciudad como Santiago, con 96.000 habitantes de derecho, tiene un gobierno de 14 concejales con dedicación exclusiva, 18 asesores, además de haber presupuestado para el presente ejercicio 10 asesores más y 7 nuevos directores de área. Y a partir de ahí empiecen a contar los empleados municipales. Somos la ciudad de Galicia que más impuestos paga por habitante y, a pesar de ello, no existe dinero para arreglar la zona rural de Santiago, que continúa languideciendo entre el envejecimiento de su población y una endémica falta de servicios. Pero eso sí, querían gastarse 3 millones de euros en la Expo de Shanghái y no fueron capaces de invertir ni un solo euro en la promoción del Año Santo. Muchas veces oímos hablar de la deuda del ayuntamiento en términos generales, pero el ayuntamiento es una institución detrás de la cual están los vecinos, los habitantes, los ciudadanos de Santiago. Por lo tanto, son estos los que tarde o temprano tendrán que hacer frente a esta deuda que acabo de mencionar. Y todo ello sin traer a colación los 3,5 millones de euros que están durmiendo el sueño de los justos en los cajones del concejal de Hacienda y que todavía no están contabilizados. En resumen, el despilfarro que se ha ejercido en el Ayuntamiento de Santiago solo es comprensible desde una óptica disparatada. Cualquier lógica aplicable a la misma sería inútil. Sencillamente es perder el tiempo. El dinero se ingresó, se malgastó y ahora no podemos ni siquiera endeudarnos. Esa es la realidad. Todo lo demás son cuentos. El tercer ángulo desde el que quiero analizar la política actual del Ayuntamiento es el ángulo cultural o la óptica cultural. Santiago, como todos ustedes saben, es una ciudad universal, reconocida en todo el mundo. Ha dado su nombre a cientos de ciudades, particularmente en América. Los caminos que allá conducen han constituido a lo largo de muchos siglos de la historia europea un eje de identidad sobre el que giraban los anhelos de los peregrinos. Recientemente se clausuró el Año Santo de 2010 con un éxito indiscutible, a pesar de su nula preparación por parte del Gobierno bipartito que administró la Xunta de Galicia y la ausencia de una programación cultural impulsada desde el propio Ayuntamiento. Y tan indiscutible como el éxito alcanzado es que la responsabilidad de la preparación del Año Santo recayó íntegramente, y lo subrayo, íntegramente, en el Gobierno elegido en marzo del año 2009, que fue quien apostó decididamente por el evento y logró el mejor Año Santo de los celebrados hasta la fecha. Pero la política cultural que durante años caracterizó a Santiago de Compostela y que llegó a situarla como una de las 3 ciudades más importantes de España se ha desvanecido por completo. Muy alejados quedan aquellos tiempos en que los mejores directores de orquesta, cantantes, intérpretes eran cartel en Santiago, atrayendo visitantes de toda España. Nada queda de las brillantes exposiciones como la de Galicia no Tempo, dejándose languidecer también eventos como Música en Compostela, que reunió año tras año a músicos y alumnos procedentes de todo el mundo. En los últimos años no se ha tenido el más mínimo reparo en alejar a Santiago de los circuitos culturales con todo lo que ello significa. La política cultural se convirtió, por obra y gracia del Gobierno municipal, en un recurso más para el clientelismo ideológico. En términos generales, podemos decir que al día de hoy no hay más que una actividad cultural, y es la dirigida al adoctrinamiento que alcanzó su mayor cota de expresión con el intento, por supuesto también subvencionado,
de sustituir sin éxito hasta la fiesta de los Reyes Magos por la extraña figura de un apalpador ante los atónitos ojos de propios y extraños. Por cierto, no quiero decirles que dónde estaría yo si en algún momento se me ocurre decir que me dedico a apalpar a infantes en la noche de Reyes. Desde luego no estaría en estos momentos aquí pronunciando esta charla. Finalmente, quiero darles un apunte sobre los servicios sociales. A lo largo de la anterior campaña electoral, como en los inicios de la presente legislatura, tanto el Partido Socialista como sus socios del Bloque Nacionalista Galego pregonaron una y otra vez que esta sería la legislatura de los servicios sociales. Han pasado 4 años y al final de la historia ya lo conocen ustedes. Una de las piezas fundamentales de los servicios sociales, la Unidad Municipal de Atención a Drogodependientes, ha terminado envuelta en un escándalo que todavía no ha aclarado de contrataciones a dedo y casi siempre con la misma empresa. Se han perdido subvenciones por pura desidia en su tramitación y en un momento de crisis como el que vivimos se han ido reduciendo paulatinamente los presupuestos dedicados a servicios sociales para dejarlos en el mínimo vital. No me invento nada. Ahí está el cierre de la casa de acogida para víctimas de maltrato, la falta de contratación del servicio de teleasistencia o las ridículas subvenciones concedidas a entidades como Cáritas o la Cocina Económica, ambas de probada solvencia y que no hacen de los servicios de primera necesidad que prestan un negocio para quienes dirigen las propias instituciones. Todo ello dibuja un panorama que describe bien a las claras que lo que se definió en esta legislatura como la legislatura de los servicios sociales no ha sido más que otra de esas farsas a las que nos tienen acostumbrados. Pero lo lamentable es que se hayan olvidado de los más débiles. En momentos en los que nos golpea la crisis social más dura de las últimas décadas, la responsabilidad de un gobierno a cuyo frente se encuentra, curiosamente, el mismo partido político que gobierna en el Ayuntamiento de Santiago. Para gobernar es necesario tener ideas y por encima de estas ideales y sueños y tal vez hasta utopías. Cuando se gobierna sin todo ello, sencillamente el político se convierte en un burócrata del poder incapaz de ver más allá de su personal interés en mantenerse en el cargo. Y esto es ni más ni menos lo que ha ocurrido en esta ciudad. Pero afortunadamente, detrás de este sombrío panorama existe una alternativa diferente. Una alternativa sólida, apoyada en ideales y principios, con las ideas y la ilusión necesarias para promover y protagonizar el impostergable cambio que esta ciudad necesita. Somos un grupo de hombres y mujeres que han sido capaces de afrontar 4 años de una oposición municipal cargada de cortapisas, donde se nos ha impedido el ejercicio de derechos fundamentales. Hemos sido perseguidos judicialmente y sin acceso a los documentos que eran necesarios para realizar la labor de control que asignó al Grupo Popular el pacto entre el PSOE y el Bloque, no los ciudadanos de Santiago que nos eligieron para gobernar. Pero ahora hay una nueva convocatoria electoral en la que es preciso poner todo empeño y el trabajo necesario para sacar adelante esta ciudad que ha ido perdiendo sistemáticamente posiciones por la inacción y la desidia de 2 gobiernos encajados dentro de un mismo pantalón. Esa alternativa que representa el Partido Popular comienza por una regeneración de la vida pública municipal. Los vicios acumulados a lo largo de estos años de gobierno bipartito han mermado sistemáticamente la credibilidad de la institución. Los procesamientos de concejales del PSOE, las promesas reiteradamente incumplidas, resueltas con vagas disculpas y sonrisas que se vuelven bucas burlonas cuando un ciudadano reclama sus derechos, no pueden seguir siendo el destino que aguarde a esta ciudad. Contra ello lucharemos democráticamente para que se conozca otra forma de gobernar distinta a la prepotencia y al olvido de las promesas formuladas. Un gobierno que no se escude detrás de un ejército de asesores o de funcionarios, que sea capaz de dar la cara, de debatir. El señor alcalde se ha negado sistemáticamente a mantener un debate conmigo
pisoteando el derecho que asiste a los ciudadanos a conocer de cerca a sus representantes políticos y ha sellado para estas elecciones un lamentable pacto de silencio con el BNG que confío que los ciudadanos tengan en cuenta a la hora de votar. Debemos de ser capaces de distinguir la planificación y la estrategia de la improvisación y la ocurrencia, la austeridad del derroche, lo público de lo privado y, sobre todo, el servicio a los ciudadanos del servicio a uno mismo. Yo os propongo una nueva forma de hacer política, unas nuevas formas de hacer políticas y un cambio al buen gobierno, en el que, además de gobernar con la legitimidad de las urnas, se haga con el consenso de todos los sectores implicados, buscando la mejor de las soluciones posibles para todos. La situación actual exige el gobierno de todos, el esfuerzo y la ilusión necesaria que destierren las malas prácticas, con una cultura de la gestión estratégica y una apuesta por el liderazgo, la innovación y las nuevas fórmulas de colaboración. Somos una alternativa sólida, creíble. Por eso quiero contraponer el inicio del presente discurso con lo que será la política del Partido Popular si obtenemos la confianza de los ciudadanos el día 22 de mayo. Lo haré también desde los mismos ángulos de observación, pero mirando ahora hacia el futuro. Un futuro que, si nos dan, como digo, su confianza, pronto comenzaremos a construir. Frente a la materia, a la política urbanística que describí al inicio de mi intervención, nosotros tenemos una política urbanística diferente. Reformaremos el Plan General de Ordenación Municipal, que ha demostrado que nos sirve para el escenario en que nos movemos. Daremos prioridad al suelo industrial para que los industriales de Santiago puedan disponer de suelo a precios asequibles y no pagar 500 euros el metro cuadrado como se está pagando en las parcelas privadas de Costa Bella. Y puedan ampliar sus industrias o facilitar la instalación de otras nuevas. Haremos una revisión de los suelos urbanizables. Hay que construir una ciudad habitable y sostenible, alejada de las edificaciones en altura y que vuelva a modelos más acordes con las demandas sociales. En este sentido, la construcción unifamiliar será especialmente atendida. Hay que revisar las infraestructuras de comunicación interna y externa de la ciudad, cerrar el periférico norte y exigir la ampliación de la AP9, con el permiso de itinerario, por supuesto, que ya ha sido presentada en varias ocasiones y que todavía no se sabe cómo se va a financiar. Pero eso sí, la ampliación ya ha sido sistemáticamente presentada en todo cuanto foro es posible imaginar. En este sentido, nuestra colaboración con Ames, Teo, Oroso, los ayuntamientos limítrofes y de una manera también especial y singular con el Ayuntamiento de La Estrada será absoluta. Mejoraremos el tratamiento de las zonas rurales, dotándolas de servicios básicos para que puedan ser habitables y responder a modelos de economía sostenible. Es intolerable que, a estas alturas del siglo XXI, la principal reivindicación de parroquias y aldeas siga siendo el abastecimiento de agua, el saneamiento o la colocación de unos puntos de luz. Y esto, créanme, es absolutamente intolerable que siga sucediendo en la capital de Galicia, como digo, a principios del siglo XXI y después de haber dispuesto de decenas de millones de euros para invertir. Hay que acabar, y no me canso ni me cansaré de decirlo, con el urbanismo a la carta, ese en el que los amigos todo lo tienen y los que no lo son ven rechazadas sistemáticamente sus peticiones o, lo que es más desquiciante aún, se pierden en la selva burocrática de una administración mal organizada y desmotivada. Hay que preparar la ciudad para que recupere su dinamismo, que sea una ciudad innovadora y para ello la universidad y la empresa tendrán que ir de la mano. Y el ayuntamiento no estará ausente en sus responsabilidades dotando de los elementos precisos en forma de parques industriales en los que se pueda investigar y producir, generando así sinergias entre ambas. Hace un momento me refería a las consecuencias que el mal gobierno de esta ciudad tuvo su reflejo en las ciudades vecinas. Vamos a tratar de enmendar ese error histórico.
Por eso revisaremos las comunicaciones con otros municipios del entorno y, en definitiva, construir una ciudad integrada con sus vecinos, de tal forma que el planeamiento urbanístico contemple fundamentalmente los necesarios entronques con Ames, Teo, con Oroso y, como decía, también con La Estrada, con la que, una vez finalizada la autovía, estaremos a tan solo 15 minutos de distancia. Una ciudad sostenible ha de tener zonas verdes utilizables, no montes descuidados que simplemente computen como un estándar urbanístico, pero que sean inaccesibles a la población. Revisaremos el plan especial del casco histórico a fin de evitar su desertización, que se frene el cierre de comercios tradicionales y se combata el envejecimiento de la población. Santiago, una ciudad que es patrimonio de la humanidad, debe tener un casco histórico habitable y renovado, en el que no todos sean, como lo son ahora, trabas para la realización de cualquier proyecto, con la indignante diferencia de trato entre las administraciones públicas y los particulares. En cuanto a la economía, actuaremos en consonancia con lo que son señas distintivas del actual Gobierno gallego. Austeridad en el gasto, objetivos claros en la ejecución de planes de saneamiento económico, reducción de la deuda, actualización de pagos a proveedores, esos 3,5 millones de euros en facturas de los que hablaba anteriormente, que duermen el sueño de los justos en los cajones del escritorio de la concejal de Hacienda, tienen que volver a manos de la gente que ha prestado sus servicios al ayuntamiento y entrar en el torrente económico de la ciudad. Es necesario que familias y empresas dispongan de más recursos y menos acoso fiscal, por lo que en tal sentido procuraremos que haya una reducción de determinadas tasas o que por lo menos éstas no se abonen hasta que el servicio se haya prestado, como por ejemplo la tasa sobre la concesión de licencias urbanísticas, que anuncio desde ahora que no se abonará hasta que la licencia no se haya concedido, no como ahora, que hay que pagarla previamente y esperar meses, a veces años, para que la licencia sea concedida una vez que ésta ha sido abonada. Antes de que acaben los primeros días de gobierno, encargaré una auditoría que clarifique las cuentas de las empresas públicas y las que no resulten solventes se reorientarán en primera instancia y, si no, se disolverán, dando entrada, en todo caso, si es posible y si ellos lo quieren, a los sectores relacionados con las mismas. No podemos seguir gestionando la ineficacia ni empresas municipales con dudosa razón de existencia, algunas de las cuales son simplemente una fuente de conflictos, destinando el 70% de sus ingresos a gastos de personal. Promoveremos políticas de austeridad, tales como la reducción del gasto corriente y de asesores, gastos de protocolo, publicidad y propaganda. Y, en definitiva, no se gastará más de lo que se ingrese. Las buenas prácticas y la estabilidad presupuestaria serán, en este sentido, nuestro objetivo. Con relación a la cultura será uno de los ejes estratégicos del nuevo Gobierno para que Compostela se proyecte al mundo como la ciudad europea de la cultura. Convertiremos el Auditorio de Galicia en el referente musical de la ciudad, potenciando el programa de conciertos de la Real Filarmonía de Galicia, recuperando el ciclo de grandes orquestas y la ópera. Fomentaremos y buscaremos fórmulas para favorecer la participación del mecenazgo privado actualmente inexistente. Se establecerán acuerdos con otras instituciones españolas similares para lograr circuitos de programación estable. La ciudad de la cultura será nuestra gran apuesta cultural del siglo XXI. Su proyección internacional constituirá uno de los ejes fundamentales de nuestra acción cultural, poniendo en valor una obra que consideramos única y cuyo esperanzador futuro, después de la apertura de sus 2 primeros edificios, resulta gratificante. Santiago necesita la creación de una sociedad de promoción cultural que se encargue de forma constante, principalmente en Europa y América, de organizar exposiciones y actos culturales que mantengan vivo el espíritu del Camino de Santiago en aquellos años que no coincidan con el Año Santo. Llevaremos a cabo anualmente un festival de teatro Valle Inclán, dedicado al dramaturgo gallego universal, hoy injusta y gratuitamente olvidado. Potenciaremos el teatro en los centros educativos, para lo que convocaremos anualmente el Premio Infantil y Juvenil de Teatro Compostela.
Por último, crearemos también el Premio Gelmírez. El Premio Gelmírez destinado a premiar a aquellas personas que hayan destacado a lo largo de su vida por la promoción y dedicación al Camino de Santiago y el fomento de los valores de la convivencia y de la Unión Europea. El Premio Gelmírez constituirá, además, un elemento de prestigio para esta ciudad mediante la constitución de un jurado de personalidades de primer nivel nacional e internacional. Con relación al bienestar, esta ciudad tiene una deuda con su política social y desde el Partido Popular pondremos todos los medios para conseguir que Santiago alcance el estado del bienestar que se merece. Lo haremos desde el pluralismo del bienestar, que no es otra cosa que reconocer la importante labor que realizan las entidades sociales, las entidades del tercer sector, sin las cuales sería imposible llegar desde la Administración a todas las personas que tienen algún tipo de necesidad. Pondremos en valor su experiencia, sus conocimientos y aumentaremos las ayudas que se dan desde el Ayuntamiento a las entidades sociales y facilitaremos el acceso a determinadas infraestructuras que resultan imprescindibles para el desarrollo de su trabajo. La tendencia demográfica en Galicia nos tiene que hacer reflexionar sobre el tipo de políticas que debemos potenciar y nosotros tenemos claro que, por un lado, ante el incremento de la esperanza de vida, se han de favorecer las políticas encaminadas al cuidado de las personas mayores y a su bienestar. Y, al mismo tiempo, para frenar la caída demográfica, se deben implementar políticas que favorezcan la natalidad, así como la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Santiago necesita una programación de ocio infantil y familiar, así como infraestructuras que permitan a las familias disfrutar del tiempo libre sin tener que acudir a otras ciudades. El acceso al empleo es fundamental para todas las personas. Hace un momento nos llegaba un SMS en el cual se nos decía que el último dato de paro es verdaderamente estremecedor. Estamos ya en el 21,9% de paro en España, muy cerca, si no ya en los 5 millones de parados. Somos plenamente conscientes del gravísimo problema que supone para las familias españolas esta situación. Pero somos conscientes también de las dificultades añadidas que padecen las personas que tienen algún tipo de discapacidad, por lo cual es una obligación moral en estos momentos de las administraciones públicas promover políticas de formación y empleo específicas. Queridas amigos y amigos, llegados a este punto soy consciente de que quedan grandes temas de la ciudad por analizar, como el aeropuerto Lavacolla, la política turística, nuestra visión sobre la universidad, a la que apoyaremos sin descanso y de una forma muy especial, lo quiero decir con toda claridad, a su Facultad de Medicina, que entronca con la larga tradición médica que durante siglos identificó a esta ciudad, siendo buena prueba de ello el edificio en el que nos encontramos. Y, por último, afrontaremos la necesaria reestructuración de la Administración municipal, algo que lleva pendiente desde hace decenas de años y que es verdaderamente increíble que a estas alturas se tarden todavía más de un año en obtener una licencia para ejecutar una obra, se pase a veces de los 2 años para obtener una licencia de primera ocupación y la media para tramitar un mínimo planeamiento municipal esté en 5 años, la media en 5 años. Concluyo. Es mucho el tiempo transcurrido, muchas las promesas incumplidas para que un nuevo bipartito sea creíble para la ciudad. Todo el gobierno municipal es un gobierno rancio. Frente a la renovación hecha por el Partido Popular en el año 2007 y en el actual año, pensando siempre en el acceso de personas válidas y jóvenes a los puestos de representación política que les permitan afrontar una formación dentro de una institución pública, por lo que, insisto, siempre hemos apostado desde el Partido Popular de Santiago. Nuestro propósito final es acabar con la desidia y la actitud
de esperar que los problemas se resuelvan por sí solos. Estamos ante un modelo agotado. Y ese modelo debe dar paso a otro tipo de gobierno que hará las cosas con más ilusión y mejor criterio. A ello llamamos a todos los ciudadanos de Santiago, con la esperanza de que sean capaces de entendernos y podamos entre todos hacer un Santiago, si fuera posible, más universal, pero desde luego mejor gestionado, más habitable y, sobre todo, un Santiago relanzado con entusiasmo hacia un futuro que, si nos dan su confianza, los santiagueses comprobarán que no los defraudamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al coloquio, si le parece. Por empezar por lo actual, usted lo ha citado en su intervención. Hoy se han publicado los datos de la encuesta de población activa y el paro sigue avanzando inexorablemente. Es, sin duda, la principal preocupación de la ciudadanía, como revelan las encuestas. La primera pregunta que le traslado es, ¿puede hacer algún ayuntamiento para remediar la situación de desempleo? Perdón. Yo creo que sí. Evidentemente todas las administraciones lo pueden hacer. Yo diría de entrada dos cuestiones. La primera de ellas, la creación de suelo industrial. Y le pongo el ejemplo de Santiago. En estos últimos 4 años no se ha puesto en el mercado ni un solo metro cuadrado de suelo industrial. Ni uno. Cuando digo ni uno, es ni uno. Nos hemos pasado 4 años sin que en Santiago se haya construido ni un solo metro cuadrado de suelo industrial. Por lo tanto, si un ayuntamiento no pone suelo industrial a disposición de los industriales, empresarios, comerciantes, etcétera, para que puedan desarrollar sus negocios, pues evidentemente, desde luego, no está contribuyendo en absoluto a la generación de empleo. En segundo lugar, yo creo que con una mejor gestión. Yo creo que es importante que los ayuntamientos dejen de quejarse de la falta de financiación y empecemos a ver cómo se administran los recursos y cómo se deja de cargar sobre las empresas y sobre los ciudadanos, con unos impuestos o unas tasas a veces exageradas, lo que no es más o no lleva más que o no trae más consecuencia que la mala administración municipal. Por lo tanto, desde luego, en esos dos ámbitos yo creo que sí se puede, aparte de otros muchos, pero lo concretaría en esos dos. Por cierto, tengo que decir que cuando hablo de un solo metro cuadrado de suelo industrial, lo digo desde el punto de vista municipal. La Xunta de Galicia está construyendo en el polígono de La Sionya 1,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial, que es lo que ha salvado a muchas industrias de marcharse de esta ciudad y poder encontrar una expectativa de futuro en la misma. Pues hablando de financiación, parece que con crisis o sin crisis, los ayuntamientos son el pariente pobre de las administraciones públicas. No sé si comparte esa idea, si cree que se puede arreglar y quién debería dar el primer paso para arreglarlo. Y relacionado con eso, ya en concreto en el ayuntamiento de la ciudad, le plantean que, además de las empresas que usted ha citado en su intervención, ¿qué organismos públicos dependientes del concello eliminaría si llega a la alcaldía para ahorrar costes? Bien, muchas gracias. Con respecto a la financiación del pariente pobre, bueno, yo creo que voy a decir algo que será heterodoxo y que, desde luego, mañana me colgarán de los pulgares. Pero bueno, también tengo que decir que, en cierto modo, estoy acostumbrado. Yo creo que ya está bien, de que los ayuntamientos se dediquen a quejarse exclusivamente de la falta de financiación. Es cierto que tal vez haya que reformar algunos de los sistemas de financiación teniendo en cuenta la crisis en la que estamos viviendo. Es cierto. Es evidente que las tasas por actividad inmobiliaria, de licencias urbanísticas, etcétera, han caído. Esto es evidente. Probablemente sea necesario reformar la administración local. Ahora, no es cierto en absoluto, y lo digo con toda la claridad que sea necesario, que los ayuntamientos hayan estado mal financiados. No lo es cierto. Otra cosa distinta es que los ayuntamientos
hayan despilfarrado el dinero de una manera, como decía antes, irresponsable. Claro, si un ayuntamiento, en lugar de ocuparse de aquello que tiene que ocuparse, bien sea de hacer alcantarillados, abastecimientos de agua, tener las aceras en condiciones, en fin, promover iniciativas en la ciudad, se dedica, como digo, a utilizar sus recursos para montar chiringuitos que, bueno, se gastan el 70% de su presupuesto en gastos de personal, o se dedican a gastos suntuarios, o se dedican a despilfarro, a generar organismos paralelos, administraciones paralelas, compitiendo con la Xunta de Galicia o compitiendo con la Administración del Estado. En fin, hemos visto ejemplos verdaderamente sorprendentes de despilfarro. Por lo tanto, ojo cuando se habla de que la Administración local está mal financiada, y empecemos a ver caso a caso. Es decir, porque caso a caso es lo que hay que ver quién ha sido responsable de una situación de quiebra municipal y por qué se ha llegado a ella, y si eso tiene relación o no con la financiación que en estos momentos tienen los ayuntamientos. Por cierto, aprovecho para pedir, en abstracto, de una vez por todas creo que es necesario que haya una ley de responsabilidad de los gestores públicos. No hay derecho, y lo digo también con toda claridad, a que un alcalde, un presidente de comunidad autónoma, un presidente de una diputación, la deje literalmente en quiebra, prácticamente sin dinero para pagar las nóminas de los funcionarios, y al día siguiente de haberse ido esté tomándose un café tranquilamente en el hostal o en cualquier otra, cualquier otro lugar de esta ciudad, y aún encima criticando a los que se quedan porque no están haciendo nada. Bueno, yo creo que el día que nos tomemos en serio la gestión pública, esto no sucederá. Y yo es una petición que hago desde aquí a aquellos que puedan, tomar nota de ella. El caso más extremo lo estamos viendo en Cataluña, pero podríamos hablar de otros muchos lugares sin tener que recurrir ni siquiera fuera de Galicia. En cuanto a los organismos de la ciudad, muy sencillo. Incolsa es una empresa que está en quiebra, está mantenida artificialmente, está en la UBI. De vez en cuando se le da una inyección de lo que sea, a base de euros, y revive, pero es un paciente moribundo, no ha cumplido su misión. Emuvisa tiene pendientes de pago 20 millones de euros en los próximos 4 años y acaba de pedir 1.200.000 euros de crédito para hacer frente a los próximos gastos de urbanización que tiene que pagar. Claro, ¿cómo se compatibilizan estas cosas? Esto hay que analizarlo, hay que hacer una auditoría, saber cómo están y, desde luego, vuelvo a insistir. Primero, sentarse con el sector, dialogar, hablar con los hosteleros, hablar con los empresarios de hotelería. ¿Qué hacemos con Incolsa? ¿Tiene salida? ¿No la tiene? Analizarlo con ellos. Igual que con Emuvisa, hablar con los sectores de la construcción y promoción inmobiliaria o qué orientación se le da. Y si se ve que no hay orientación, pues ¿qué le vamos a hacer? Habrá que cerrarla y dedicar los recursos a otras necesidades que en estos momentos son bastante más importantes desde el punto de vista social. También le preguntan si dentro de la política de racionalización económica contempla usted la creación de la Mancomunidad de Compostela. Pues sí, yo creo que esto es una cuestión fundamental, es decir, hablando efectivamente de la racionalización del gasto. Desde luego, en municipios como Santiago, Ames, Oroso, no podemos vivir de espaldas. A mí me parece absurdo que en un mismo ámbito territorial, que podemos, sumando habitantes, podemos pasar de los 150.000, 160.000 habitantes, estemos, con 3 servicios de recogida de basuras distintos, con 3 servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable distintos, 3 servicios de recaudación distintos, y así sucesivamente, compitiendo con autobuses urbanos e interurbanos. Yo creo que afortunadamente eso se ha resuelto ahora a través del transporte comarcal, pero en cualquier caso es evidente que un primer paso para esa ansiada por algunos fusión de municipios tiene que ser la integración voluntaria, la colaboración, la reducción de gasto a través de la integración de los diferentes servicios entre municipios próximos. Cambiando de asunto, le plantean si Santiago puede contribuir de alguna manera a evitar el colapso de los centros de salud. El colapso de los centros de salud. Bueno, yo creo que ayer publicaban los medios de comunicación una extraordinaria noticia para Santiago, que, por cierto, no he visto ninguna felicitación
por parte de las autoridades locales, ¿no? Es decir, cuando las listas de espera, en fin, eran un motivo de seria preocupación para las autoridades locales y motivaban declaraciones incendiarias contra el Hospital Clínico Universitario, bueno, pues parece que ahora no interesa el decir que las cosas han mejorado sustancialmente y que vamos bastante mejor de lo que íbamos, afortunadamente. Bueno, yo lo digo, enhorabuena al equipo gerente del clínico, enhorabuena a la Consejería de Sanidad y a todos los profesionales del Hospital Clínico, porque han hecho un esfuerzo verdaderamente encomiable. Ahora bien, dicho esto, hay que decir que en sanidad todo es mejorable, siempre es mejorable. La sanidad pública, desgraciadamente, es un servicio que está en una situación muchas veces límite, ¿no? En cuanto a que gasta los recursos de que dispone son cada vez más escasos, desgraciadamente, además en momentos de crisis y se sigue produciendo un incremento de la demanda de los mismos, ¿no? Yo creo que básicamente en Santiago, si seguimos en la línea que se ha iniciado en el Hospital Clínico y el área sanitaria de Santiago sigue gestionándose en esa línea, muy pronto estaremos cumpliendo todos los objetivos que el Gobierno gallego en ese sentido se marcó. Desde luego, el primero, que era que los pacientes de urgencia 1, o prioridad 1, que así se llaman, estuviesen atendidos, operados en 21 días o 22 días, si mal no recuerdo, se está cumpliendo estrictamente. Se han reducido las listas de espera y yo confío en que sigamos en esa línea porque, francamente, es algo que toda la población agradece. ¿Cuáles son sus ideas sobre el pequeño comercio tan tradicional en Santiago y las grandes superficies? Bueno, yo creo que Santiago tiene agotada su capacidad de absorción de grandes superficies. Todavía están pendientes de apertura una gran superficie comercial en Ascancelas, tiene unos 40.000 metros aproximadamente de superficie bruta alquilable, más un pequeño centro comercial, si algún día llega a producirse el desarrollo de la llamada Operación Peleteiro, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de las áreas, lo que son las áreas comerciales, Santiago está, colmatado. Por lo tanto, yo a priori no soy partidario de la nueva apertura de grandes áreas comerciales. Sí me preocupa el pequeño comercio. Me preocupa profundamente porque, primero, en el casco histórico es un verdadero calvario cuando un comercio quiere hacer una pequeña reforma, cuando quiere, modernizar un poco sus instalaciones. A veces hablamos hasta de instalaciones sanitarias de los propios edificios o de los propios comercios y verdaderamente, no se resuelven los problemas y no hay más que trabas. Tengo preocupación enorme por la definitiva entrada en vigor del entonces llamado Decreto Boyer, que va a actualizar definitivamente los alquileres de los bajos comerciales en los cascos históricos. Esto va a producir un efecto devastador en muchos casos, ¿no? Yo creo que el pequeño comercio tiene también que hacer un esfuerzo por su parte. El Ayuntamiento lo hará. El Ayuntamiento podremos, si tenemos ocasión de gobernar, estar a su lado, les ayudaremos a formarse, les escucharemos y, en todo caso, lo que sí haremos será también tirar de ellos. Yo creo que el pequeño comercio tiene todavía un largo recorrido por delante y en Santiago, además, debe constituir un factor esencial de especialización. A nosotros nos parece muy bien que en otras ciudades se hagan macrocentros comerciales, que se hagan todos los que se quieran. Yo creo que además, cada ciudad tiene su modelo de desarrollo y no estamos en absoluto preocupados por ello. Pero sí creo que una alternativa frente al macrocentro está en el trato amable, en el trato, directo, en la especialización en el producto y, desde luego, cómo no, en la formación. Y en eso sí procuraremos ayudar en todo lo que podamos. Esta pregunta que le traslado está saliendo en todos los actos que celebramos con candidatos, se la puede imaginar. Aeropuerto. ¿Qué hacemos con el aeropuerto de Santiago, los 3 aeropuertos gallegos? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, vamos a ver. Nosotros primero no tenemos ninguna batalla ni con el aeropuerto de Alvedro ni con el aeropuerto de Peinador. Es decir, nosotros tenemos nuestro propio modelo de desarrollo.
o queremos tener nuestro propio modelo de desarrollo. Y lo explico. De una parte, yo creo que está bien que las líneas de bajo coste sean un elemento esencial del aeropuerto compostelano. Está bien y, además, ahí la Xunta de Galicia no solo ha apostado claramente por ellas, sino que, además, en alguna ocasión se ha tenido que hacer cargo de las deudas que el Ayuntamiento no era capaz de afrontar después de haber firmado contratos con Ryanair. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros estamos de acuerdo. Pero no nos es suficiente. Nosotros somos más ambiciosos. Nosotros creemos que a Lavacolla le falta todavía muchas cosas por hacer. Nos falta la conexión con el otro lado del Atlántico. Lavacolla llegó a tener vuelos con Nueva York, con Caracas, con Buenos Aires y yo creo que con alguna otra ciudad de América. Yo creo que eso hay que recuperarlo. Yo creo que hay que recuperar un vuelo con Nueva York, hay que recuperar un vuelo con São Paulo, por ejemplo. Brasil será una de las grandes economías de los próximos años. Hay unas Olimpiadas, hay un Mundial de Fútbol. Es un país que ha crecido enormemente en los últimos años y tenemos que tener una conexión. El aeropuerto de Lavacolla es el que mejores condiciones ofrece desde ese punto de vista. Pero creemos que la gran batalla de Lavacolla está en las infraestructuras. Es decir, nosotros hemos criticado siempre que vayamos detrás de las compañías aéreas pidiendo que nos pongan un vuelo con Londres o un vuelo con Bruselas o un vuelo con Milán, ¿no? Yo creo que hay que dotar al aeropuerto de las infraestructuras necesarias y luego serán las compañías aéreas las que vengan aquí sin necesidad de tener que estar corriendo detrás de ellas. Quiero decir, con la nueva terminal del aeropuerto de Lavacolla, con el posible, desde luego es una propuesta clara de programa electoral del Partido Popular de Santiago, el enlace del AVE del eje atlántico con el aeropuerto de Lavacolla, desde luego con el enlace del aeropuerto de Lavacolla con la autopista del Atlántico. Es decir, yo no entiendo a estas alturas como más de 30 años después de que haya entrado en funcionamiento la autopista del Atlántico, el aeropuerto central de Galicia no esté comunicado con la autopista del Atlántico. Es decir, no tenemos conexión con autopista. Y por último, conectándolo con un tren ligero, un metro ligero, un tren, en fin, directo con la ciudad, yo creo que a partir de ahí podremos empezar a ver el futuro con mucha más claridad. Y, por supuesto, insisto, deseo todo tipo de éxitos a los aeropuertos de Alvedro y Lavacolla y tiendo la mano para que, además, podamos hacer una oferta conjunta entre todos, porque, en definitiva, no solo se beneficiará Santiago individualmente, Coruña o Vigo, sino que el beneficio será común para todos los ciudadanos de Galicia. ¿Tiene solución la situación actual del tráfico en Santiago? Y, en concreto, le preguntan la opinión que le merece el trabajo de la policía local al respecto. Bueno, tiene solución, evidentemente. Lo que pasa es que hay que tener ganas de buscar soluciones a los problemas. Claro, lo que no podemos pasarnos es 4 años diciendo qué mal está el tráfico en Santiago, ¿no? Bueno, pues podemos pasarnos 4 años así y otros 4 y otros 4 y otros 4. Pero bueno, llegará un momento en que alguna solución habrá que tomar, alguna medida habrá que adoptar. Tiene solución, es complicado. Santiago es la ciudad que es. Ya hay situaciones que no podemos resolver. Pero yo creo que el problema del tráfico en Santiago empieza en Bertamiráns, empieza en Miñadoiro, empieza en Teo, empieza en Oroso. Y no lo digo culpabilizándolos. Antes hablaba del éxodo de compostelanos que se produce en los años 80 y en los años 90 como consecuencia de la política urbanística que se siguió en esta ciudad. Bueno, esos compostelanos se han ido fuera de Santiago, pero trabajan en Santiago y se produce un enorme colapso de tráfico todos los días en la ciudad. Hay que empezar a estudiar las soluciones desde ahí. Ahí es donde tienen que estar los aparcamientos de origen y desde ahí es de donde tiene que salir el transporte público constante, cada cierto tiempo. Autobuses, metro ligero, que nos trasladen a los ciudadanos y nos los pongan en la ciudad en 5-10 minutos máximo. Pero si no somos conscientes de que, vuelvo a repetir, el problema hay que afrontarlo en origen, que el problema de la Plaza de Galicia o de Doutor Teijeiro empieza en Bertamiráns y empieza en el Miñadoiro, pues no habremos entendido nada del problema. Por lo tanto, nosotros haremos un estudio de un plan de movilidad, pero teniendo muy claro ya, insisto, que con la colaboración de los ayuntamientos limítrofes. La pregunta que le traslado ahora se la dirigen desde la Asociación del Área Empresarial de Tambre. Se lo digo para
comprender mejor la pregunta. Habla de que hace unos días salía en prensa una noticia sobre los elevados costes de urbanización de los SUM 37 y 38, donde se incluía el compromiso de la Junta de asumir parte de los costes de financiar la rotonda de acceso. Con estos datos, la pregunta que le plantean es si usted será elegido alcalde de Compostela, ¿eso se reestudiará o se retrasará su ejecución o se cumplirá? Vamos a ver, en estos momentos y con los números en la mano y, en fin, he estado reunido con los propietarios hace muy pocos días, el SUM 37.3 y el SUM 38, que son los dos suelos industriales que este ayuntamiento, este gobierno municipal tenía que haber promovido en esta legislatura, son inviables. Inviables. Es decir, no se pueden ejecutar. Y ello tiene una razón fundamental, y es que hay un error gravísimo en el planeamiento municipal. Y es que se le ha cargado unos costes de urbanización que suponen nada menos que 4 millones de euros de una rotonda que se sitúa sobre la Nacional 550. Por lo tanto, si a los gastos de urbanización ordinarios, de abastecimientos, saneamientos, en fin, pistas, etcétera, se le añaden los 4 millones de euros de la rotonda, se da la paradoja de que solo con los costes de urbanización el metro cuadrado sale más caro que en el polígono de La Sionja, que está situado enfrente, que está vendiendo las parcelas en torno a 140, 160 euros metro cuadrado, y ahí solo con los costes de urbanización y las parcelas estaríamos hablando, sin ninguna clase de beneficio, solo de gastos, en 240 euros metro cuadrado. Por lo tanto, esto ya me explicarán ustedes quién es el que se va a meter a promover semejante suelo. Frente a esta situación hay que buscar soluciones. Es decir, algunos, permítaseme la expresión, pasman y se quedan, bueno, pues esperando a que alguien resuelva la situación. Nosotros nos movemos y hemos ido a ver al consejero de Ordenación del Territorio, don Agustín Hernández, y le hemos planteado la situación. Agustín, aquí los números no cuadran. Tenemos que hacer algo porque es que si no, no salen adelante estos suelos. Y la solución que hemos planteado creemos que es perfectamente razonable. Ese coste de la rotonda, primero habrá que reestudiarlo, vamos a ver cómo se puede abaratar, que cumple su función, pero que está en 4 millones de euros, dividirlo en 3 partes. Una tercera parte, la Consellería de Ordenación del Territorio, que no tiene por qué hacer frente a este gasto, es decir, lo hace voluntariamente en este momento, lo hace voluntariamente, porque no le corresponde. Ella ya tiene cargados en otro suelo urbanizable los costes de urbanización en el SUM 40. Por lo tanto, lo hace porque le da la gana, lo hace porque conoce el problema y porque quiere ayudar a Santiago. 1/3 la Consellería de Ordenación del Territorio, 1/3 el Ministerio de Fomento. La rotonda está sobre la Nacional 550 y esperemos que la generosidad del ministro Blanco, de la que hace alarde con tanta frecuencia y especialmente con esta ciudad, hombre, no nos vaya a discutir 1.200.000 euros para resolver el problema de la rotonda de los SUM 37 y 38. Vamos, yo estoy seguro que será el primero en poner el dinero sobre la mesa, ¿no? Y la tercera parte que resta es evidente que recaerá sobre los propietarios. Esta es la solución y así el suelo, por lo menos, conseguimos reducir los gastos de urbanización de tal manera que quede más o menos equilibrado con el suelo que se está vendiendo en La Sionja. Esto es lo que hay, insisto, unos pasman y otros, pues bueno, tratamos de solucionar los problemas. Ahora, eso sí, cuando lo hacemos, pues encima se quejan de que nos movamos. Es lo que hay. Un problema que no podemos solucionar es el tiempo y entonces vamos a ir acabando, si le parece. Un poco palizas. Hay varias preguntas relacionadas con un mismo tema que le agrupo. Se refieren un poco a la calidad de vida de Santiago de Compostela. Le plantean si es Santiago una ciudad para las familias, si tiene solución el problema del ruido nocturno que tanto molesta a los vecinos, especialmente en determinados días, por ejemplo ayer. ¿Considera usted que el ayuntamiento hace algo para mejorar la vida diaria de los ciudadanos? Bueno, vamos a ver, contestaré lo más rápidamente posible. Santiago no tiene, hablaba a lo largo de mi intervención, tiene un problema grave de ocio familiar, es decir, una familia con niños, Santiago tiene la climatología que tiene, pues no tiene dónde salir con ellos la mayor parte del año, una vez que llega
pues el fin de semana o las vacaciones. Ni existen programas municipales de compatibilización de la vida familiar y laboral. Ahí tenemos que incidir y no es una ciudad preparada en ese sentido. Eso será uno de los ejes fundamentales de nuestro programa. Ruido nocturno. Hemos hecho hasta un foro ciudadano dedicado a estudiar el ruido nocturno, en el que participaron pues muchos compostelanos. Es un problema de desidia. Yo creo que la policía local está mal dirigida y desmotivada. Por lo tanto, claro, ¿qué sucede? A esto hay que unirle también problemas que son objetivos. Es decir, estamos con la ley del tabaco que prohíbe fumar dentro de los locales, la gente sale fuera de los locales, se traslada el ruido a la calle, con lo cual lo que habrá que hacer pues es, evidentemente, sentarse una vez más con los empresarios de hostelería, adoptar con ellos las medidas necesarias, pero creemos que esta situación de ruido nocturno en algunas zonas de Santiago es absolutamente intolerable y, desde luego, actuaremos contra ello, contra aquellas zonas cero de ruido en Santiago que hacen inviable el descanso de los vecinos. En cuanto a la calidad de vida diaria, yo creo que Santiago es una ciudad que puede tener una gran calidad de vida, eso aspiramos nosotros, ¿no? Yo creo que la puede tener. Santiago es una ciudad maravillosa. Hay zonas que desgraciadamente ya no tienen remedio, pero desde luego en lo que dependa de nosotros, si tenemos la confianza de los ciudadanos de Santiago, créanme que haremos una política urbanística distinta. Algo hemos estudiado al respecto, algo conocemos y pueden tener la seguridad de que Santiago ya hoy es una ciudad en la que merece la pena vivir, pero es que después no solo merecerá la pena vivir, sino que merecerá la pena disfrutarla día a día. Ese es nuestro objetivo y para eso, pues, como decía, pedimos su confianza. Pues lo último que le traslado se refiere a, oficialmente estamos en pre-campaña, pero en el fondo la campaña dura prácticamente siempre. Pero la pregunta está referida, digamos, a la fase oficial de la campaña. ¿Cree usted que esa fase oficial de la campaña o le preocupa que pueda acabar teñida o distorsionada por ataques de tipo personal? Y la pregunta se la dirigen por aparecer alguna insinuación que el actual alcalde ya ha hecho sobre usted. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que de entrada no me preocupe, lo digo con total tranquilidad. Nosotros tenemos muy claro nuestro objetivo, sabemos a dónde queremos llegar y sabemos, o por lo menos, evidentemente, perdónenme la pedantería, hemos hecho un diseño para llegar hasta ahí, que procuraremos ejecutar, ¿no? Bueno, otros siguen empantanados en sus líos, claro, yo comprendo que es muy difícil a estas alturas, después de 12 años de gobierno y de tener 12 años presupuestada la depuradora de Silvolta, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado, que no se hayan iniciado ni las expropiaciones, ¿no? Claro, entonces, ¿de qué va a hablar? Es decir, de lo que no ha hecho, pues no. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es el candidato o los candidatos del Partido Popular. No me preocupa nada. Estamos siendo objeto de una campaña, yo creo que, mejor no mencionarlo porque verdaderamente son de esas partes que a los ciudadanos, pues les abochornan de los políticos. Yo no voy a entrar en ello. Lo que sí les digo es que sigan en esa línea, que vamos muy bien y sobre todo que mantengan ahí un asesor que tienen desde hace tiempo, que es una joya, que si no existiese habría que inventarlo y si no, en todo caso, que si se queda en el paro después del próximo día 22, que no se preocupe, que yo le daré trabajo porque como asesor, porque es que es una fiera haciendo subir nuestras encuestas electorales a base de este tipo de cuestiones. Muy bien, pues muchas gracias. Andrés Montaner, director general de Audasa, cerrará el acto. Bien, quisiera agradecer en primer lugar la presencia en este acto de Nueva Economía Fórum del presidente de la Xunta de Galicia, de los conselleiros de Presidencia, Medio Ambiente e Infraestructuras. Desde esta tribuna, Gerard de Roa nos ha permitido conocer de primera mano su visión de la situación actual de esta ciudad y de sus propuestas de futuro para el Gobierno de Compostela. Y a todos ustedes agradecerles su presencia hoy en este acto. Muchas gracias y buenos días.